Tenemos más del Tour de Cine francés. Vamos a hablar de Blanca como la nieve, una película de Anne Fontaine con Isabelle Huppert, nada menos, ¿no? Isabelle Huppert jugando el papel de villana, ¿no? De bruja, nunca mejor dicho, porque esta película es una especie de traslación de la historia de Blancanieves a la época contemporánea, haciendo los ajustes necesarios para hacer de esto algo muchísimo más interesante que un cuento de hadas si alguien hubiese hecho la traducción completamente literal. A la hora de abordar yo la película y la información de la película y viendo que estaba muy metida en el rollo de libertades individuales de la mujer, o sea que la historia iba a tirar justo hacia allá, ¿no? Como para dibujar una Blancanieves liberada de un lastre cultural que se le impuso y que además no la deja disfrutar de su propia vida, yo dije, ok, aquí va a haber bastante sexo, que lo hay, aquí va a haber bastante liberación, que la hay. ¿Qué tanto me puedo acordar de la película de Ismael Rodríguez con Sasha Montenegro, Blancanieves y sus 7 amantes? Pues bueno, aquella, siendo una sexy comedia thriller policíaco en el que una policía encubierta termina en una isla desierta con un grupo de 7 delincuentes a los cuales tiene que investigar, pero que termina siendo objeto sexual de todos ellos, pues yo dije, a lo mejor, ojalá y no vayamos para allá, pero tomando en cuenta la época en la que se hizo Blancanieves y sus 7 amantes, plena época de la sexy comedia mexicana, si ustedes la revisan verán que es una comedia, pues sí, llena de picaresca, llena de chistes y todo aquello, todo allá, pero en donde la mujer está muy reducida en su papel, en donde la mujer como persona prácticamente no existe, está retratada con todo el machismo y todo el sexismo de esa época y de ese tipo de películas, y en donde la mujer no tiene ningún tipo de decisión y a veces ningún tipo de capacidad intelectual en general. Esta película lo tiene por momentos, pero no deja de ser una película muy representativa de ese tipo de pensamiento sexista y machista metido en la sexicomedia mexicana de esos años. Sabía que no iba a ir por ahí Blanca como la nieve, y aunque hay mucho sexo, aunque hay mucha relación entre hombres y mujeres, y aunque hay una liberación de este personaje, al contrario de lo que ocurre con Sasha Montenegro, afortunadamente no se parecen en nada. Sé que era una pregunta estúpida, pero bueno, tenía que hacérmela, ¿no? Porque el cuento de Blancanieves ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo y había que repasar todas las probabilidades, incluyendo las que respetan al pie de la letra la leyenda que nos acabó dejando Walt Disney, como otras que tratan de nutrirse un poco del cuento tradicional y llevarlo un poquito más hacia el cine más propositivo. Esta es una de las más propositivas porque además el planteamiento es lo único que la vincula a la Blancanieves, ¿no? Tenemos a una chica, Claire, cuya madrastra se entera que su pareja está enamorado de la chica y en consecuencia la manda a matar. El principio de Blancanieves, porque ella además es una vanidosa al 100%, no soporta además que Claire sea tremendamente guapa y la manda a ejecutar. Obviamente, igual que Blancanieves, Claire es salvada y acaba viviendo en una casa con 3 hombres, 2 de ellos gemelos, y en una villa en donde empieza a tener contacto con otros personajes que terminan siendo 7 y con varios de ellos, acaba teniendo intercambios sexuales. ¿Qué es lo que ocurre en esta película? Al principio, como además es una película de transformaciones que se toman su tiempo, en un principio parece que es una película en donde nos van a interponer o nos van a dibujar la relación de campo contra ciudad. Ella viene de la ciudad y termina viviendo en el campo y en consecuencia sus acciones terminan fracturando la normalidad del campo, lo usa como un escalón. Luego parece que es una especie de dilema entre el deseo y la falta del deseo. Vemos cómo Claire, en un principio, cuando vivía en la ciudad, vivía prácticamente sin deseos o creía que vivía sin deseos, y una vez que se encuentra en esta pequeña villa en las montañas francesas, empieza a ver cómo estos deseos nacen. Ese no es sino otro escalón que va a usar la película para llegar a ella sí, a la historia de esta mujer que, entre muchas otras cosas, lo que está dejando atrás, creyéndose perseguida por no sabemos quién, porque ella no sabe que
que fue su madrastra quien la mandó matar, sabiendo que está en un lugar completamente distinto de su vida, con gente que no la conoce para nadie. Ella lo toma como una especie de renacimiento y empieza a aceptar todos los deseos que antes se le había enseñado a reprimir, y ahí es ahí donde empiezan sus encuentros sin ningún tipo de carga, sin ningún tipo de sentimiento pecaminoso, con toda la libertad del mundo, con distintos personajes de esta villa. ¿Por qué? Porque la película quiere eso. La película quiere dibujar la liberación de una mujer. La película quiere retratarnos como una mujer finalmente, después de haber abandonado un sistema en donde no se le tomaba en cuenta, toma en sí misma su propia vida y empieza a ejercitarla de la manera más festiva posible. En algún momento, un personaje le dice a Claire, que cuáles serían las razones para estar satisfaciendo sus deseos, ¿no? El de comer, el de bailar, el de beber, el de follar. ¿Cuáles son las razones detrás de satisfacer estos deseos? Y ella, muy dueña de su vida, dice, yo no necesito razones para satisfacer mis deseos. No sabía que se necesitaban razones para satisfacer los deseos. Mucha gente lo hace, yo lo estoy haciendo en este momento. Entonces, Claire ejerce esta nueva libertad, repito, sin cargas morales. Estas cargas morales están representadas en la madrastra, ¿no? que la quiere muerta y que no la soporta, y Claire, por el contrario, acaba asumiéndolas, disfrutándolas. Y no les voy a contar más porque, por supuesto, el cuento de Blancanieves vuelve a salir hacia el final y la conclusión tiene que estar ahí. Yo creo que es un final abierto de la mejor forma, es un final ambiguo en la mejor forma, porque así podemos asumir realmente que lo que está viviendo Claire es realmente un renacimiento. Y que no hay un castigo para quien se decida a renacer de esta forma. Es abierto, pero muy bien encaminado, lo cual habla muy bien de la construcción de la película, que sí me gustaría que fueran y que vinieran a comentar aquí a Cine Garage. Blanca como la nieve, de Anne Fontaine.